Muy buenas, ¿cómo están, gente? Hoy tenemos un video muy especial porque estamos en los servidores de prueba y ya tenemos acceso a la nueva clase del druida. Vamos a ver todo lo referido con respecto a esta nueva clase, métodos de creación, habilidades, pasivas, esencias legendarias, conjunto verde, gemas, todo en este video. Primero vamos por el método de creación. Desde el día 3 de julio, todo el mundo tendrá la clase de druida habilitada en el juego. Lo único que tienen que hacer es actualizar. Una vez que eso ya esté completo, si ustedes buscan crear un personaje nuevo, lo único que tienen que hacer es venir acá y apretar la barra de crear. Van a encontrar acá la última de todas. Tenemos el druida hombre y también la druida femenina, que es esta que tiene los lobos. O sea, todo tiene las mismas habilidades, solamente cambia el género. También lo pueden cambiar luego en la peluquería. Pero el método que yo recomiendo para la gente que tiene el personaje avanzado, y es el que yo uso, yo nunca creo un personaje nuevo, es ir directamente al cambio de clase que está acá. Lo único que tienen que hacer es hablar con esta llama y le va a salir la opción de cambio de clase. No tengan miedo, todo el equipamiento que tengan puesto se va a transformar, incluso los equipos verdes. Pueden cambiar de clase cada 24 horas. Como está el evento del druida, ustedes van a poder revertir la clase pasándose esos 24 horas, es decir, se pueden cambiar al druida. Si a usted no le gusta el druida, puede volver a su clase inmediatamente. En este caso, como ya somos druida, no lo vamos a hacer. Vamos directamente por las habilidades. Comenzamos con los ataques básicos. El primero se llama ataque feroz. Balancea y golpea con un bastón, lo que inflige esa cantidad de daño en 3 ataques. Los enemigos que no sean tu objetivo principal solo reciben un 25% del daño de tus ataques. También genera 2 de poder primitivo por segundo y 1 de poder primitivo al golpear a un enemigo con un ataque principal. ¿Qué es el poder primitivo? Es una barra, es un pasivo que tiene el druida que cuando nos transformamos en nuestra forma de bestia se irá gastando. Así, por ejemplo, ven que la barra se está bajando. Podemos volver a nuestra forma humana. El ataque feroz se ve de esta forma, es un ataque con bastón. La habilidad definitiva es colmillos y garras. Ataque feroz se mejora durante 12 segundos, lo que te hace adoptar un aspecto salvaje de oso para golpear con enormes garras. Inflige estos 3 daños porque es un golpe de 3 tiempos. Colmillo y garras también te otorga un escudo durante 5 segundos que absorbe el daño equivalente al 20% de tu vida máxima. Vamos a activarlo para demostrar y es esta forma que vamos a golpear bastante fuerte. Tenemos 12 segundos para usarlo, aparte del escudo que nos proporciona. El otro ataque principal es desprendimiento. Agrieta la tierra e invoca rocas afiladas disparándolas hacia adelante en una línea que estalla en picos cuando golpea al enemigo. Hace ese daño y genera 2 de poder primitivo cada segundo y 1 de poder primitivo al golpear al enemigo. Este es un ataque a distancia, le voy a mostrar cómo funciona. Golpea de bastante distancia y es bastante rápido. La habilidad máxima es ira de la naturaleza. Desprendimiento se mejora durante 12 segundos en los cuales conjura 5 losas de piedras a la vez para que lluevan sobre el enemigo causando ese daño. Un solo enemigo puede recibir un máximo de 3 golpes. Luego del primer impacto el daño se reduce a un 50%. Ira de la naturaleza también te otorga un escudo durante 5 segundos que absorbe el daño equivalente al 20% de tu vida máxima. Vamos a activar la habilidad y vamos a comenzar a usarla. Como ven, es un ataque también a distancia que golpea muy rápido. Habilidades del druida sin las esencias legendarias. Las habilidades básicas. Armadura de espina. Otorga a los aliados cercanos una armadura de espinas durante 5 segundos que absorbe ese daño. Botarán espinas de ti cuando te ataquen, lo que inflige esa cantidad de daño a los enemigos cercanos y también le causa un efecto para que sean más lentos. No puede ocurrir más de una vez por segundo y genera 9 de poder primitivo. La habilidad se ve así, es esta armadura y también funciona con los aliados del mismo grupo. Carga de ciervo. Te conviertes en un ciervo noble para hacer 3 saltos. Los primeros 2 saltos golpean la misma cantidad, pero el tercero es mucho más fuerte. Solamente hace daño al aterrizar. Los primeros 2 saltos también hacen más lento al enemigo, lo que reduce su velocidad de movimiento en un 40% y puede acumularse.
El último salto también lanza por los aires a los enemigos. Eres inmune a la pérdida de control y a la repulsión mientras esta estabilidad activa. Genera 6 de poder primitivo. Vamos a convertirnos en ciervo acá y dar los 3 saltos. Como ven, ahí le levanta por los aires. Círculo de la vida. Golpea el suelo, lo que provoca que crezcan enredaderas rápidamente y creen un campo de flores restauradoras durante 10 segundos, el cual te cura a ti y a tus aliados por esta cantidad por segundo. Las enredaderas también producen flores curativas 1,5 segundos. Tú y tus aliados se curan esta cantidad de vida cuando la tocan. Esta habilidad genera 15 de poder primitivo y se ve así. Este es el campo de flores que va a curar. Tiene bastante rango sin ningún legendario. Y ahí vemos que surgen las flores. Enjambre de cuervos. Te conviertes en una parvada de cuervos y vuela hasta una ubicación determinada, lo que hace que no pueda marcarte como objetivo e inflige esta cantidad de daño a los enemigos cercanos cuando llegas a la ubicación objetivo y vuelves a tu forma original. 2 cargas como máximo y genera 6 de poder primitivo. Esta es una forma de desplazamiento. Vamos a verla. Vamos así. Y volvemos a usarla. Hombre lobo. Te transformas en hombre lobo, avanzas hacia adelante, lo que inflige ese daño. Marca a los enemigos en tu camino. Cuando la vida de tu enemigo marcado esté por debajo del 50%, recibirá este daño. La velocidad de movimiento aumenta un 30% y consume 5 de poder primitivo por segundo. Durante la transformación, mientras eres hombre lobo, el ataque principal es deslizamiento, una secuencia de ataques de garra que inflige el primero y cada tercer ataque inflige un sangrado de esta cantidad de daño por segundo. En la transformación tendremos 3 habilidades. El primero se llama desgarrar y romper. También le quiero mencionar que acá nos muestra la ubicación donde estará la habilidad y podemos cambiar con esta tecla para elegir aquí. Desgarrar y romper avanza hacia adelante, lo que inflige esa cantidad de daño a los enemigos en tu camino. Los enemigos que estén por debajo del 50% de vida recibirán un daño mayor y serán lanzados por los aires, no más de una vez cada 6 segundos contra jugadores enemigos, que es esta habilidad. La segunda habilidad es zancada. Corre rápidamente mientras cargas la habilidad, lo que aumenta tu velocidad de movimiento y libera la habilidad para abalanzarse hacia adelante, lo que repele a los enemigos en tu camino e inflige este daño. La habilidad de zancada se ve así, aumenta bastante la velocidad y podemos cargar lo que es el salto. La tercera habilidad es aullido, libera un aullido poderoso que inflige ese daño a todos los enemigos cercanos y marca. Cuando la vida de un enemigo marcado esté por debajo, recibirá esta cantidad de daño. El aullido se ve así con los enemigos cercanos y ahora puedo mostrar lo que sería el conjunto de ataques básicos con todas las habilidades que tenemos disponible. Y la verdad que el lobo pega bastante, el hombre lobo es muy rápido en movimiento y muy rápido con los bufos y el sangrado. Hombre oso. Te transformas en un hombre oso, ruge, lo que inflige esa cantidad de daño y aturde a los enemigos cercanos durante 2 segundos. Mientras eres un hombre oso, obtienes una acumulación de resistencia Osuna, lo que reduce el daño que recibes y la duración de los efectos de pérdida de control en un 3%, lo que se acumula hasta 10 veces. Consume 5 de poder primitivo por segundo durante la transformación. Mientras eres un hombre oso, el ataque principal es magullar, que son amplios ataques giratorios de garra que infligen esta cantidad de daño y el segundo pega más. Y su ataque básico se ve así. Igual que el hombre lobo va a tener 3 habilidades donde pueden cambiar acá en el menú la ubicación que tengan. La cuarta es para volver a su forma normal. La primera habilidad es aplastar. Golpea el piso con ambas manos, lo que inflige esa cantidad de daño a todos los enemigos cercanos y el daño adicional equivalente a un 10% de tu vida máxima. Aplastar se ve así. Vinculación. Avanza hacia adelante, lo que repele a los enemigos en tu camino e inflige esta cantidad de daño. Eres inmune a la pérdida de control y a la repulsión durante el avance rápido. La habilidad se ve así. Mutilación. Agarra a 2 enemigos frente a ti y los azota, lo que genera una fuerza explosiva que inflige esta cantidad de daño, aturde a los enemigos cercanos durante 1 segundo. Inflige un daño adicional equivalente al 10% de tu vida máxima. Los enemigos que tomas y azotas quedan aturdidos durante 3 segundos. Vamos a azotar lo que sería este élite y como ven ahí sobrevivió y quedó aturdido. Los demás sí murieron.
El hombre oso es muy bueno para el control y tiene habilidades que pega según la cantidad de vida máxima. Esto es muy bueno porque se lo puede hacer muy tanque y va a ser muy bueno para el combate en campos de batalla. La siguiente habilidad es invocar lobos. Tenemos un componente pasivo que los lobos van a ser permanentes, lo que inflige daño a los enemigos, y si se pierde un compañero lobo, si muere, puede volver a invocarse después de 6 segundos. Como tenemos una habilidad de invocación permanente, esto significa que el druida también tendrá farmeo AFK como lo tiene el Necromancer. Ahora el componente activo: cuando hacemos clic en la habilidad, ordena a tus compañeros que se abalancen sobre un objetivo, lo que inflige esa cantidad de daño, y los enemigos cercanos lo hace sangrar por esta cantidad de daño por 4 segundos. Genera 6 de poder primitivo. Estos son mis dos lobos, así que voy a buscar un objetivo para que salten. Acá estas ovejas, y ahí saltan y hacen el daño de sangrado. Invocar oso pardo. Invoca a un compañero oso pardo durante 24 segundos que salta a una ubicación objetivo, ruge e inflige esa cantidad de daño. Aturde durante 4 segundos. El compañero pardo golpea a los enemigos con sus garras, lo que inflige esta cantidad de daño, y cada 5 segundos el compañero osito puede golpear en el suelo, lo que inflige esta cantidad de daño y repele a los enemigos. Genera 36 de poder primitivo cuando se usa. La verdad que este compañero osito me parece una pasada lo que hace. Fíjense también la cantidad de daño. Y aparte todo eso, aturde 4 segundos sin esencias. Estamos usando la habilidad completamente limpia. Invocar sabio de roble. Habilidad activa: ordena a un sabio de roble que vuelva a una ubicación objetivo, se autodestruye, lo que inflige esa cantidad de daño a los enemigos cercanos y lo inmoviliza durante 4 segundos. Cuando expira el tiempo de invocación de sabio roble, se autodestruirá automáticamente si hay un enemigo cerca. Pasivo: invoca a un sabio roble cada 3 ataques principales que golpea a un enemigo hasta un máximo de 3 sabios. Cada uno lucha a tu lado mientras dispara proyectiles que inflige esa cantidad de daño. ¿Y qué son los sabios robles? Son estas flores que van surgiendo a medida que atacamos. Fíjense que ahora tengo 2 y puedo activarlas para que causen daño y que se autodestruyan. Poder rabioso: libera un rugido salvaje que inspira y vigoriza, lo que aumenta la vida máxima de los aliados cercanos en un 12,5% y tu vida máxima en un 25% durante 180 segundos. Quienes tengan este beneficio también son inmunes a los siguientes 3 efectos de pérdida de control. Genera 15 de poder primitivo. Es una habilidad bastante buena, es un bufo bastante completo y se ve de la siguiente manera. Roca emergente: aprovecha la fuerza bruta de la tierra al consumir poder primitivo para hacer brotar rocas cada un segundo, lo que inflige esta cantidad de daño a los enemigos cercanos y hace que sangren esta cantidad de daño por segundo. Las torres de roca también lanza a los enemigos por los aires, pero no más de una vez cada 6 segundos. Consume 10 de poder primitivo por segundo mientras está activo. Vamos a usar roca emergente en esta ubicación. Como ven, nos podemos mover y también la zona se va a mover con nosotros. Terremoto: crea un temblor en una ubicación objetivo, lo que inflige esta cantidad de daño y lanza a los enemigos por los aires. Los enemigos afectados caen en la tierra con gran fuerza, lo que inflige esta cantidad de daño a los enemigos cercanos, donde aterrizan. Cargar esta habilidad para aumentar su área en un 50% y genera 9 de poder primitivo cuando se usa. Vamos a usar la habilidad, vamos a ir cargando y así es cuando está cargada. La última habilidad es tormenta de fuego. Conjura un tornado de llamas en una ubicación objetivo durante 4 segundos que atrae continuamente a los enemigos, lo que le inflige esta cantidad de daño por segundo. Los enemigos afectados también se queman por esta cantidad de daño durante un segundo. Genera 9 de poder primitivo. Este es el tornado de fuego. Como ven, es bastante vistoso y atrae a los enemigos. Vamos a comenzar con las esencias legendarias que modifican las habilidades. Vamos a comenzar con la habilidad de tormenta de fuego y el modificador activo se encontrará en el casco. En cuanto a los pasivos, se encontrará en la arma principal y en el pecho. Los pasivos, como solamente tenemos uno por pieza, lo voy a explicar primero. El pecho hace que Tornado de Fuego ahora también rompa armadura
lo que incrementa el daño que reciben en un 10%. Pero recuerden que las esencias del servidor de prueba están a nivel 1, así que esto a nivel 4 va a ser mucho mayor, va a ser de un 19%. Y el arma que se llama quema quesadillas. Tornados de fuego genera 1 de poder primitivo adicional por cada enemigo golpeado, hasta un máximo de 10. Los modificadores activos de habilidad se encuentran en el casco. En este caso, tornado de fuego ahora desata una explosión en una ubicación objetivo, lo que inflige daño y quema a los enemigos cercanos. La habilidad se puede activar en un golpe crítico con un ataque principal. La habilidad se ve así de esta siguiente manera. Usamos y podemos activarla si golpeamos con un golpe crítico. El otro casco es instigador de las cenizas. Tornado de fuego ahora libera un anillo de fuego expansivo, lo que inflige daño y quema a los enemigos. Los enemigos quemados explotan cuando su vida baja demasiado. Cuando la vida de los enemigos llega al 40% y reciben esta habilidad, explotarán. Espallaga, el último casco de tornado de fuego, ahora fija como objetivo una ubicación, lo que forma un cono de cenizas que atrae a los enemigos cercanos. Después tallan llamas, lo cual daña y los lanza por los aires. Vamos a ver cómo es este cono. Como ven, es como un volcán. Las esencias activas que modifican la habilidad de terremoto se encuentran en el pecho. Las pasivas se encuentran en el arma principal. Los modificadores de la habilidad de terremoto se encuentran en el pecho. En cuanto a los pasivos, se encuentran en el arma principal. Tenemos dos. El primero nos va a otorgar un escudo y también nos va a ser inmune a un efecto de pérdida de control total. El segundo aumenta el daño de terremoto cuando un enemigo está lento. El primer modificador de terremoto activo ahora golpea el suelo y te potencia, lo que hace que tu movimiento libere réplicas cada pocas yardas. Estas réplicas infligirán daño. Como ven ahí, van haciendo así los pasos, se van rompiendo el piso. El otro modificador es en el pecho, susurro de la tierra. Terremoto ahora conjura una vorágine de roca en una ubicación objetivo, lo que inflige daño y petrifica a los enemigos que se encuentren en su interior. Las invocaciones aliadas en la vorágine obtienen una carcasa protectora que reduce el daño y otorga inmunidad a los efectos de repulsión y pérdida de control. Esta habilidad se ve así. Por el momento, la habilidad de roca emergente no tiene ningún modificador activo en las esencias, solamente tiene uno pasivo que se encuentra en el pantalón, que inflige un 25% más de daño, pero consume más poder primitivo. Esto va a hacer que baje nuestra barra mucho más rápido, fíjense, pero también hace mucho más daño. La habilidad de poder rabioso de igual manera también no tiene modificadores activos, en este caso solamente tiene uno pasivo en el arma principal y este aumenta la duración de este en un 30%. Los modificadores de invocar sabio roble se encuentran en el pantalón de forma pasiva, solamente tenemos uno que se llama paño de luces. Aumenta en un 5% durante 5 segundos cada vez que ataca, hasta un máximo del 20% de daño. Ahora los modificadores activos se encontrarán en su arma secundaria. El primero es garra de retoño. Invocar sabio de roble ya no invoca de forma pasiva, sino que invoca de manera activa un anillo de sabio robles que busca objetivos automáticamente y se autodestruye, lo que inflige daño a todos los enemigos cercanos. Esto se ve de la siguiente manera. Protector de colmillos ahora cambia la invocación de sabio de roble, sino que invoca de manera activa 3 sabios robles que infectan a los enemigos con semillas humeantes, las cuales explotan si el enemigo se quema. Vamos a invocar esto y vamos a quemar al objetivo para que ataquen y que exploten. El otro legendario es familia de cedro. Esto hace que invocamos de forma pasiva los sabios de roble protectores para que orbiten a tu alrededor. Cada uno otorga reducción de daño e inmunidad contra el efecto de pérdida de control y se ve de la siguiente manera. Ahí ven que forman un escudo. Ahora los legendarios que modifican hombre oso. Esto va a ser un poco más complejo porque ocupan todos los legendarios
que tenemos. Ya saben que esto tienen habilidades internas, así que van a ir cambiando también esas habilidades. En el pecho tenemos uno que mientras eres hombre oso, cada enemigo que aniquiles aumenta tu velocidad de ataque y movimiento durante 4 segundos, que se acumula hasta 3 veces. En el arma principal tenemos el buche. Hombre oso ahora te transforma en un oso gigante con más alcance de ataque y vida máxima. Se va a ver así de la siguiente manera. Como ven, es mucho más grande al hombre oso que estábamos usando en las pruebas. En el casco vamos a tener la habilidad de vinculación. Ahora salta hacia un objetivo, lo que inflige daño a todos los enemigos cercanos y aumenta la velocidad de ataque y la probabilidad de golpe crítico. Vamos a transformarnos y esto se ve así. Van a ver que golpeamos mucho más rápido. Con el casco solamente tenemos uno y es un modificador activo. Pero en el hombro también tenemos más, así que voy a tener que cambiar este casco para mostrar ciertos legendarios. En el hombro vamos a tener dos habilidades de hombre oso, vinculación y mutilación. Vamos por la vinculación, vamos a tener algunos activos y otros pasivos. El primero es pila de abundancia, que es uno pasivo. La recuperación de vinculación se reduce 0,5 segundos cada vez que tu ataque principal golpea a un enemigo hasta un máximo de 2 segundos. Que se ve así, va a reducir la recuperación. El otro es tubera divisoria. Vinculación aumenta la velocidad de movimiento durante 3 segundos cuando golpeas a un enemigo. Tenemos que acertar con nuestra carga y después vamos a ser mucho más rápidos. El otro es uno de un escudo que se llama gran resistencia. Ahora saltas a una ubicación objetivo, lo que inflige daño a los enemigos cercanos y otorga un escudo de absorción. Esto también es con vinculación y se ve de la siguiente manera. Ven ahí que genera ese escudo. Y con la habilidad de mutilación tenemos una acá en este hombro que es promesa de la oscuridad. Mutilación hombre oso ahora libera una secuencia de 4 ataques mientras te mueves en una dirección, lo que repele a los enemigos. Eres inmune a la repulsión y a la pérdida de control durante estos ataques. Vamos a transformar y vamos a usar mutilación. Como ven, es un ataque que tenemos que apuntar y después realiza la secuencia de ataques. En el pantalón tenemos uno para aplastar, que ahora también hace que rompa la armadura enemiga. Aplastar sería el primer movimiento que tiene el oso, que es este en el 1. En el arma secundaria también tendremos lo que sería aplastar, pero en este caso va a ser de forma activa. Ahora te potencia, lo que libera que tus ataques principales golpeen el suelo e inflijan daño a todos los enemigos cercanos. Los golpes críticos hace que broten torres de roca del suelo para causar daño adicional. Vamos a activar esta potenciación y fíjense cómo va a golpear ahora. En el arma secundaria tenemos otro de mutilación, pero es pasivo. Consume 15 de poder primitivo después de usarlo para restablecer su recuperación. Esto no puede ocurrir más de una vez cada 12 segundos. Recuerden que tenemos el legendario de los golpes para adelante, así que podemos restablecer eso después de usarlo. Así podemos usarlo 2 veces. Para las habilidades de hombre lobo también tenemos muchos modificadores como hombre oso, porque tiene también modificadores de habilidades. Por ejemplo, en el casco de las zancadas, acá tenemos forma pasiva, acá también tenemos forma pasiva de zancada, acá tenemos transformación. En el pantalón solamente tenemos uno para zancada, lo que inflige un 25% más de daño, pero consume 5 de poder primitivo cuando se usa. En el casco tenemos un modificador para zancada, ahora te hace dar un paso rápido hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante. Si golpea a un enemigo, activa un potente golpe con ambas garras que lo lanza por los aires. Vamos a atacar con la zancada porque es un ataque de 2 tiempos si acertamos. Primero vamos para adelante y después hacemos este ataque. En el hombro tenemos corteza de ladera. Mientras eres hombre lobo, infliges un 10% más de daño a los enemigos que sufren efectos de daño continuo. Esto va muy bien con los sangrados que causamos como hombre lobo. Tenemos 2 hombros pasivos más la emoción de la caza. Mientras eres hombre lobo genera 3 de poder primitivo por cada enemigo destruido. Solo puede activarse una vez cada segundo. Esto es muy bueno para PvE y extender la duración del hombre lobo. Después todo es una presa. Mientras eres hombre lobo, infliges un 20% más de daño a los enemigos, lo que se reduce un 5% por cada aliado que se encuentre en un radio de 5 yardas. Esto es muy bueno porque hace referencia a un lobo solitario. En el arma tenemos bandido ordenado. La transformación de hombre lobo ahora te hace saltar a una ubicación objetivo, lo que lo lanza a los enemigos
por los aires. Tu probabilidad de golpe crítico aumenta contra los enemigos marcados y recupera vida cuando la marca expira. Esto es directamente sobre la transformación y recuerden que este era un efecto de desplazamiento, pero ahora nos parece así. La otra arma principal es Cráneo Tierra. Ahora Hombre Lobo te envuelve en fuego cuando te transformas, lo que inflige daño y quema a los enemigos cercanos. Además provoca explosiones de llamas cuando los ataques principales infligen golpe crítico. Vamos a transformar en este lobo de fuego, fíjense, y ahora tenemos esa aura. El arma secundaria tenemos Desgarrar y Romper. Ahora te hace avanzar hacia adelante y atacar. Si el ataque golpea a un enemigo, puedes activar un potente ataque consecutivo que arrasa a un enemigo en un amplio arco, lo que inflige daño adicional a los enemigos con poca vida. Vamos a probar esta habilidad de 2 tiempos. Como ven, se activa ese golpe de arco. El otro legendario es Siseo Distante. Desgarrar y Romper Hombre Lobo ahora corta con ambas garras, lo que libera un viento de garras hacia el enemigo frente a ti. Si hay enemigos que se queman cerca de ti, el alcance y el daño de viento de las garras aumenta y repele a los enemigos. Hace juego con esta arma de Hombre Lobo de fuego. Y se ve de la siguiente manera, va a marcar con ese color brillante cuando el enemigo se quema. En el pantalón también hay habilidades de Desgarrar y Romper. En el pantalón tenemos Desagravio Imparable, que Desgarrar y Romper ahora se puede usar mientras estás debajo de efectos de pérdida de control, lo que consume 15 de poder primitivo y elimina el estado. Consume bastante para eliminar. Salvajismo Adorado. Usar Desgarrar y Romper también aumenta la probabilidad de golpe crítico de los ataques principales durante 3 segundos. Y Crespas Prósperas consume 5 de poder primitivo, lo que aumenta la probabilidad de golpe crítico en un 25%. Continuamos con las invocaciones. Ahora estos sí tienen menos legendarios y quería hacer primero la parte de Hombre Oso y Hombre Lobo porque era demasiado largo. En Oso Pardo vamos a tener un modificador activo en el casco y uno pasivo en la arma secundaria. El casco hace que invocar Oso Pardo ahora invoca un oso llameante que quema continuamente a los enemigos cercanos, que se le puede ordenar que salte hacia un lugar, lo que inflige daño a los enemigos y aumenta la probabilidad de golpe crítico. Este oso de fuego se ve así de la siguiente manera. Otro casco de Oso Pardo es Majestad Dorada. Ahora invoca un oso imbuido con el poder implacable de la espesura del bosque, lo que puede atacar con espinas aturdidoras, consumir poder primitivo para resucitar y saltar hacia un grupo de enemigos para provocarlos. Vamos a invocar a este oso diferente y como ven ya está imbuido y comienza a atacar. Esto no consume poder primitivo, pero no tanto. Y en las pasivas en el arma secundaria tenemos la primera que dice: invocar Oso Pardo genera 2 de poder primitivo cuando recibe daño. No puede ocurrir más de una vez por segundo. Invocar Lobos. En el hombro tenemos modificadores activos de esta habilidad. Primero, emblema de pesadilla, que son lobos de fuego que van a luchar contra ti y quemarán al enemigo. Se le puede ordenar que respiren fuego para aumentar su velocidad de ataque. Y estos lobos se ven así y van a respirar fuego. Ahí pegan mucho más rápido, pero no le están pegando en lo que sería al pilar. Ahí sí. El otro modificador es el grande. Invocar lobos ahora invoca a un lobo temible que recibe menos daño al consumir poder primitivo cuando es golpeado y al que se le puede ordenar que corra hacia los enemigos. Vamos a invocar este lobo para mostrarles. Es mucho más grande, pero es solamente uno. Modificador pasivo, solamente tenemos uno que se llama Caparazón Sonoro. Invocar lobos también aumenta tu velocidad de movimiento por cada compañero lobo activo bajo tu control. Entonces no nos conviene tener solamente un lobo, sino los dos. Pero igual vamos a aumentar la velocidad. En el pantalón también tenemos un modificador. Es uno pasivo para invocar lobos y es que te cura un 30% del daño que infliges. Y esto confirma muy bien que el druida va a tener muy bueno farmeo AFK. Solamente con los lobos de fuego y este pantalón, aparte del arma principal, también va a ser un buen complemento y va a poder farmear AFK como el negromante. Enjambre de cuervos. Con enjambre de cuervos vamos a tener 2 modificadores. Uno que aumenta tu velocidad de movimiento en un 30% durante 3 segundos. Y el otro es un activo. Enjambre de cuervos ahora avanza como una parvada de cuervos durante la cual no puede marcarse como objetivo e inflige daño a los enemigos en tu camino.
se devuelve en una parte de la recuperación si no golpea a ningún enemigo. Vamos a ver cómo es la combinación de estos dos legendarios y es bastante rápido, aparte que nos da la velocidad de movimiento. Círculo de la vida. Esta habilidad solamente se encuentra en el pecho. Ahora le otorga a los aliados cercanos una semilla regenerativa que cura vida continuamente y cura una gran cantidad si su vida está demasiado baja. En este caso vemos que el área es mucho más amplia, pero no se queda un tiempo como hacía antes. Otro pecho es bendición salvaje. Círculo de la vida ahora se canaliza, lo que cura vida continuamente y genera poder primitivo. Obtienes reducción de daño, pero no puedes moverte mientras canalizas, así que se ve así de esta forma. Procreaciones de vida. Círculo de vida ahora te cura de forma pasiva mientras evitas el daño y se puede activar para curarte con una ráfaga de energía que también daña a los enemigos y aturde. La ráfaga se activa automáticamente si tu vida se baja demasiado y esto se ve de la siguiente manera. Carga de ciervo. En el casco tenemos que carga de ciervo también aumenta la generación de poder primitivo en un 30%. Y el pantalón amarre abrazador es un activo. Carga de ciervo ahora salta a una ubicación objetivo generando poder primitivo según los enemigos golpeados y se ve así de la siguiente manera. Armadura de espinas. Armadura de espinas tenemos en el casco un complemento pasivo que aumenta el golpe crítico con esta habilidad activa. Después en el pecho vamos a tener los modificadores activos. La carne es tierra fértil. Armadura de espinas ahora se activa y desactiva mientras está activada y consume poder primitivo para otorgar reducción de daño a todos los aliados cercanos e infligir daño continuamente a los enemigos cercanos. Esto funciona de la siguiente manera. Como ven, la habilidad cambia bastante, ahora genera daño y tenemos esta zona alrededor de nosotros. Baja lo que sería nuestra barra, pero podemos desactivarla. Manto de espinas. Armadura de espinas ahora solo te protege a ti, mientras está activa hace que tus ataques esparzan espinas, lo que inflige daño a los enemigos cercanos. La habilidad se puede activar con el ataque principal, así que vamos a usar este escudo que solamente es para nosotros y también se aplica así. Desprendimiento. Para esta habilidad solamente vamos a tener este legendario que aumenta la velocidad de ataque principal durante 5 segundos y se acumula hasta 3 veces. Como ven acá, golpeamos mucho más rápido. Ataque feroz. Para este solamente tenemos este legendario de arma secundaria que lo que hace es generar 5 más de poder primitivo al golpear un enemigo. Esto solo puede ocurrir una vez cada 3 segundos. Solamente nos sirve para juntar más rápido el poder primitivo. Con respecto a las misiones y eventos del druida, vamos a tener dos. Uno que será Fan y Talon, que tenemos que completar misiones que son bastante sencillas, como completar plano fracturado y otras cosas muy fáciles. Aparte que vamos a conseguir recompensas. Después tenemos las pruebas del druida, que tenemos que entrar a calabozos con las distintas configuraciones que nos recomienda el juego. Ahora vamos a hablar de las configuraciones que recomienda el juego. Yo voy a hacer video de otras porque siempre las builds que yo hago son mucho mejores que estas que son bastante básicas. En este caso esta build muestra la parte del Tempest, así que ignoren esa parte. La primera versión que tenemos es una que amplía el poder del lobo y el fuego para hacer mucho daño de zona y golpear muy fuerte con los básicos. La otra parte PvE es una configuración pero con el oso para golpear con mucho más fuerza alrededor y aparte también aprovecha la vida del oso. La tercera configuración que nos muestra es una PvP con hombre lobo y con lo que sería mucho desplazamiento, ya que tiene enjambre de cuervos, aparte del círculo de la vida. La conclusión que yo le puedo adelantar después de probar los legendarios es que muchos se preguntarán qué conjunto verde conviene farmear antes de la llegada del druida. Básicamente conviene farmear lo que sería 4 piezas del conjunto de Vitu con 4 piezas del set de guía del obrego. Pero como el druida es un personaje híbrido, ya saben que tiene forma tanque, tiene forma asesino con el lobo y también tiene mucho daño de zona cuando está en forma humana porque tiene habilidades también de fuego. Así que tiene una gran variedad de conjuntos de set básicos de verdes que le puede servir.
Para jugar más tanque, por ejemplo con la forma de oso, le viene muy bien lo que sería charlatana. Ahora también, aparte de B2 y de guía del obreo, que van a ser los principales, los básicos para jugar el druida, le pueden agregar también, si quieren jugar con lo que sería el lobo de fuego o consangrado, también set de daño continuo como son banquete de ojos o también conflagración de asme, porque tiene efectos con fuego, el lobo y las semillas. También pueden agregar lo que sería gracia de flagelante. Vamos con la primera configuración, que es garra y llama. Algo importante de mencionar es que no importa si ustedes son druida, van a poder jugar con el druida en estas misiones, en estas pruebas, para poder probar la clase. Esta combinación explota lo que sería el daño de fuego y también carga energía con lo que sería el ciervo, para después aprovechar el fuego con la forma del lobo, que pega bastante y pega muy rápido. Vamos a sacar la forma, sacamos las plantas y ya está. Esta sería la combinación de fuego. Reclamamos la recompensa y vamos por lo que sería la segunda parte, con la build que se llama Oso Rabioso. Esta build también tiene el ciervo para generar lo que sería poder primigenio, pero también tiene los lobos que podemos bufear con esta habilidad y también bufearnos a nosotros en nuestra forma de oso, que pegamos bastante. Seguimos pegando como oso y ya está. Es muy buena el oso. La última es una combinación PvP. Es una combinación bastante rara. Tiene movimiento y tiene la curación canalizada, que no creo que se use en PvP. El ciervo sí puede ser, pero con los legendarios cambiados. Después tenemos un lobo con más efectos de daño continuo. Vamos a matar. Esa combinación PvP que está configurada de fábrica en el juego no me parece nada útil. Esperen a que yo les traiga mejores configuraciones. Una vez terminado la primera parte, tendremos la segunda, que es Druida Trill Race. Este tiene clasificación y acá están viendo lo que serían las recompensas. Van a tener la posibilidad de inmortalizar su nombre en este evento. No puedo mostrar las características, pero sí las reglas, porque acá en este servidor de prueba no está disponible lo que sería el evento. Vamos a hablar de la parte de los cosméticos. La parte de la peluquería, recuerden que se encuentra en esta zona. Si ustedes cambian de clase, ya le va a venir con una cara seleccionada, pero acá pueden cambiarla, pueden personalizar su personaje y también se recarga cada 24 horas. Pueden elegir el género, si hombre o mujer, y acá tienen todos los peinados, los colores, todo lo que le puedan cambiar, el color de pelo, el rostro y demás, para elegir perfectamente cuál les agrada más. En la parte de decorativos tenemos este, que sería el pase de batalla del druida. Este es el druida y después cambiamos a lo que sería el mago, bárbaro, monje, cazador de demonios, guerrero divino, nigromante, caballero sangriento y tempest. Había una skin más para mostrar, pero no está en este compilado del beta y me parece muy extraño porque estaba en la guía. Pero sí está el mercado fantasma del arcángel Maltael. Así que acá van a ver cómo se ve el druida con esta skin y la verdad que queda bastante bien. La parte de arriba no me convence un poco, pero sí está muy bien. Esta skin vamos a ver en un video aparte cuánto cuesta y qué tal se ve en todas las clases. Acá no lo puedo sacar porque está bugueado lo que sería el tema de los orbes y no lo puedo conseguir. El tema de las gemas legendarias, Blizzard nos está recomendando las siguientes gemas, que son Esperanza Embotellada, Ceniza de Fénix, Tonel Obrego, Chispa del Vacío, Fauces de las Profundidades, Sombra Expansiva y Bendición de los Valientes con Jade Ensangrentado. Lo cual yo le cambiaría acá por Sombra Expansiva, sacaría también Ceniza de Fénix y agregaría lo que sería la nueva gema de Témpano Sangriento y con una consecuencia caótica. Pero esto lo vamos a ver en más profundidad en un video aparte. Con respecto a los cascos, que lo vamos a crear todo en este momento, vamos a hablar también sobre su material, por qué es tan difícil de conseguir y cuál es el mejor casco para el druida. Este material es bastante difícil de conseguir porque es muy limitado. Podemos sacarlo con las incursiones de Infelicario, con los cofres de recompensa diaria, también con las recompensas de calabozo diarios. Acá no marca, pero también se puede hacer con las
lo que sería asesino infernal, todo lo relacionado con fisura del terror. Estos cascos tienen 4 atributos con 4 estadísticas, así que son muy buenos. El primero es muy bueno, aumenta efectos beneficiosos, probabilidad crítico, daño mientras te mueves y aumenta el daño crítico. Muy útil para PvE y para PvP. Así que el casco rojo, uno de los mejores. Después el casco amarillo, que aumenta el daño por la espalda, el índice de precisión, el daño y el daño contra los jugadores. Es como un casco para monje en la parte del PvP, pero no me convence mucho esta la parte de pegar por la espalda. El casco gris tiene un efecto que invoca a un jefe y aparte hace que tus ataques se exploten, aumenta la velocidad de ataque y aumenta el ataque principal. Bastante útil, por ejemplo, para el cazador de demonios. El casco azul es un casco de supervivencia, lo que hace recoger los orbes para aumentar lo que sería la velocidad, también reduce la recuperación, aumenta el daño de habilidades. Es como un casco para magos para sobrevivir en lo que sea fisuras o jefes bastante difíciles. Y el celeste es un casco de habilidades, tiene perseverancia que aumenta lo que sería la evasión, también con esquivar, reduce el daño recibido, la duración de efectos de pérdida de control. Es como un casco defensivo con estas habilidades. Y la verdad que yo en general me quedaría con este para el druida y en general también para las clases. Vamos a poner este casco y vamos a ver que también la esencia se hereda sobre este. Así que es bastante bueno, suma mucho índice de combate. Como ven, el druida es bastante versátil, es un personaje híbrido que se puede jugar como mago, se puede jugar como la forma de oso, se puede especializar en la forma del lobo, se puede hacer farmeo AFK con él, lo cual es bastante importante para varios jugadores, así que es muy importante. Voy a seguir trayendo más información cuando se destraba más en lo que sería la parte del beta, porque muchas de las cosas que le quería mostrar están bastante bugueadas. Por eso es que no le traigo tampoco una build definitiva ni tampoco las gemas. Pero ya en estos días se va a ir apareciendo, así que no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar su like. También recuerden que tenemos grupo de Discord en el canal y también si se quieren unir en la forma de la que sería de Fansbit o Premium del canal, también está dentro del canal. Estamos viendo en el siguiente video y espero que hayan aguantado haber podido terminar el video porque la verdad que fue bastante largo y eso que no puse toda la información que quería porque ya se hacía muy largo. Nos estamos viendo, se cuidan.